Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a Biblioteconesta, de nuevo, un programa en el que siempre traemos algún tema de actualidad sobre bibliotecas. Desde la Biblioteca de Montijo, precisamente, pues José Antonio Teodoro, que os saluda a todos y a todas, hoy a todas las que estáis aquí junto a mí en la pantalla y también a todos y todas los que nos veis o nos escucháis desde el otro lado. Saludo, pues, en primer lugar a Yolanda Vallejo de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz, que la tengo aquí al lado. Hola, Yolanda. Oye, es un honor Bueno, ser la primera, ¿eh? fíjate, Pocas veces me lo haces, ¿eh? llevamos una buena racha. Y seguimos con María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas. Y hoy finalizamos, pues, con Susana Peix, que es nuestra invitada especial. Hola, Susana. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, Susana, pues decir que es bibliotecaria también como nosotros y además, bueno, es especialista en accesibilidad y bibliotecas accesibles e inclusivas. De eso precisamente queremos hablar hoy, sobre un tema que yo creo que bueno, es bastante interesante y que nos afecta a todos, porque, bueno, a decir verdad, conocí a Susana en junio, que hicimos unas jornadas aquí en Mérida, y bueno, pues yo cuando vi accesibilidad, lo primero que pensé, lo reconozco, fue: mi biblioteca está en una planta baja, no tiene escalones, no tiene problemas, es accesible 100%. Y descubrí que no. José, las miserias no hace falta contarlas, ¿eh? No, es así. Es que, Bueno, eso es lo que suele pasar, ¿eh? Porque generalmente cuando hablamos de accesibilidad pensamos en la rampa. Tengo rampa, tengo ascensor y tengo un lavabo con unas barras aquí a los lados en el váter, al lado del váter, soy accesible. Y luego te das cuenta que la accesibilidad va mucho más allá, porque generalmente pensamos más en una parte física y que no que tengamos una rampa quiere decir que seamos accesibles, porque a lo mejor esa rampa es un tobogán, ¿no? Por decir algo, sino que no solo la parte física, sino que hay que tener presente, pues, las necesidades cognitivas y las necesidades sensoriales de todas las personas. sí, porque es otro apartado, no solamente hablamos esto de lo que son las necesidades de la biblioteca, sino también del fondo y de adaptarnos a todo un poco lo que necesitamos, que es precisamente de lo que podemos hablar hoy. A ver, la accesibilidad lo que tiene es que es muy transversal, es transversal a todo, no solo en bibliotecas, porque cuando nosotros hablamos de la accesibilidad de la biblioteca, no nos estamos refiriendo de la puerta hacia adentro, porque para que un usuario o usuaria llegue a la biblioteca, la vía pública también tiene que ser accesible, si no, no va a llegar. Y no solo la vía pública, sino la localización, la ubicación de esa biblioteca. O sea, al final es una cadena, que se habla de la cadena de accesibilidad, que cada uno de los eslabones sería una acción que tuviera que realizar esa persona hasta hacer uso de la biblioteca. Ya puede ser, pues, desde venir a buscar un documento, utilizar un servicio, participar en una actividad. O sea, fíjate de cuántas cosas estoy hablando. O sea, al final estamos hablando de todo lo que refiere a la biblioteca. En todo se tiene que tener presente las características que faciliten el acceso a un servicio, a una actividad, al edificio, al ascensor, al fondo documental, ¿no? Y lo que te comentaba, que no solo decir, no, con que ya tengo una puerta automática ya está, pueden entrar, y no, es que desde su casa hasta la biblioteca y luego dentro de la biblioteca también. Susana, y una cosita que yo te quería preguntar en relación a la accesibilidad. Hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar de entornos accesibles, de buscar siempre que no haya barreras ni arquitectónicas, ni psicológicas, ni ningún tipo de barrera para el acceso. Pero también es cierto que esto es hablar de la realidad o del deseo y la realidad, ¿no? Parafraseando a Cernuda, porque la mayoría de nosotros trabajamos en edificios que no cumplen con esa normativa porque están en los centros históricos o porque son bibliotecas que todavía están concebidas como bibliotecas del siglo XX, ¿no? Yo muchas veces, en concreto, en la que yo trabajo, que es un edificio del siglo XIX, digo, esto es una biblioteca del siglo XIX con unos bibliotecarios del siglo XX queriendo dar un servicio del siglo XXI, ¿no? Y a veces es como un poco loco. Desde la normativa nacional o internacional, desde las administraciones, ¿existe un compromiso por ir haciendo accesible las bibliotecas o solo se ve de cara a futuro, no reparando el daño que ya se ha hecho?
A ver, existe una ley, o sea, no estamos hablando de que seamos accesibles y porque nos apetece, es que existe una ley de accesibilidad y la ley de bibliotecas, y de hecho el manifiesto de la UNESCO ya te está diciendo que tienes que dar servicio a todas las personas en igualdad de condiciones, y cualquier legislación que tengamos en nuestro país te va a decir que tienes que dar acceso en igualdad de condiciones, por tanto no tienes que ser excluyente ni tienes que discriminar a ninguna persona por sus condiciones, que pueden ser desde sociales, religiosas, económicas o por discapacidad, que es lo que estaríamos hablando ahora. Por lo tanto, que existen muchas bibliotecas que todavía están en edificios históricos, pues se tiene que poner remedio. Y se puede hacer acciones en bibliotecas históricas de accesibilidad, se pueden tomar medidas de accesibilidad y conseguir que esas bibliotecas también sean accesibles. Si nos encontramos con un edificio, con una biblioteca que no puede ser accesible por motivo que sea, pues se tiene que empezar a plantear trasladar esa biblioteca a otro edificio. ¿Y cómo ves el panorama? ¿Hay muchas bibliotecas que todavía estén, pues lo que dice Yolanda, en un edificio histórico que es que no hay manera, es que no hay manera? No es que solo es que sean edificios históricos, es que la gran mayoría de bibliotecas no son accesibles. Claro, ser accesible al 100% es muy complicado, pero la mayoría de bibliotecas, no pensemos que porque una biblioteca es nueva es accesible. No te lo digo yo, que la mía es nueva y bueno, hay algún pequeño problema. Dentro hemos intentado hacer lo posible, aún quedan cosas, pero ya solo la situación, ¿no? Lo típico era, la biblioteca tiene que estar en el centro de la ciudad. Claro. No. Bueno, porque también depende de cómo sea cada ciudad. Entonces, se ha de valorar muchas cosas, ¿eh? Si la biblioteca no la encuentras en el centro de la ciudad, que está un poco más apartada, pues lo que tienes que conseguir es que hayan medios de comunicación en los que tú puedas utilizar, que sean accesibles, evidentemente, para poder llegar hasta la biblioteca. Pero actualmente tú puedes conseguir, evidentemente, si ahora se hacen edificios nuevos de nueva planta, se hacen siguiendo criterios de accesibilidad, porque se tienen que cumplir para poder edificar. El tema es que no solo terminamos la accesibilidad con el edificio, luego tenemos que ofrecer servicios accesibles, actividades accesibles y fondos documentales accesibles. Entonces, puede ser que nuestro edificio sea accesible, pero luego el resto no. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un edificio si el resto no? Por eso os hablaba de la transversalidad. Si tú luego analizas bibliotecas, que por eso es tan importante, yo cuando doy formaciones es lo que siempre comento, que es muy importante empezar a trabajar la accesibilidad. Bueno, hay varios pasos, pero haciendo un informe, ¿no? un informe que nos diga en qué punto estamos de accesibilidad, porque en estos informes, en estos diagnósticos, se analiza todo lo que os estoy contando, entonces saber desde qué punto partimos y a partir de ahí empezar a trabajar por la accesibilidad, en todos los sentidos, porque lo voy a decir 1000 veces, o de la transversalidad, porque es que es así. Entonces, si tenemos un diagnóstico y sabemos dónde estamos, podremos empezar a caminar en el camino de la accesibilidad. Por eso pienso que es tan importante, aunque sea un edificio de nueva planta, por lo que te he comentado antes, ¿no? De que no solo es el edificio, no solo es la parte física, que dentro de la parte física se introducen también características de accesibilidad sensorial, por ejemplo, en la rotulación del edificio. Esta parte de lo que sería la parte física, pero afecta a personas con discapacidad visual o auditiva. Tú no puedes tener todo solamente rotulado a nivel visual, sino que también tienes que tener presente las necesidades de personas con discapacidad auditiva, que no necesariamente cuando hablo de discapacidad auditiva hablo de una persona sorda. Hablo de una persona sorda y de personas con baja audición o discapacidad visual, una persona ciega o con baja visión. O sea, el abanico, ¿no? El porcentaje de discapacidad o de necesidades son muy, muy variadas. Claro que yo creo que muchas veces no somos conscientes realmente de la realidad hasta que no nos afecta, ¿no? Porque, exacto, claro, es que lo vemos todo tan fácil, tan sencillo para nosotros, que es entrar a... Bueno, como tú dices, primero localizar la biblioteca, que la tenemos fácilmente localizable, entramos, nos servimos y podemos manejarla, pero claro, cuando descubres por otros usuarios que tienen esos problemas es cuando vemos lo que es. Y ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo comento en todas las formaciones, con suerte viviremos muchos años. Y mira, yo ya voy con gafas, veo que aquí nuestra compañera María también lleva gafas, o sea que poco a poco vamos
bajando, ¿no?, nuestra capacidad visual, nuestra capacidad auditiva, nuestra capacidad motriz. Si no arreglamos el mundo ahora, querremos un mundo accesible cuando tengamos esas necesidades. Yo cuando me he encontrado en una biblioteca me han dicho, no, es que en nuestra biblioteca no es necesario porque no vienen personas con discapacidad. Y todavía me quedo, ¿no? Digo, ¿no vienen personas mayores a tu biblioteca? Porque claro, todas las personas mayores tienen algún tipo de necesidad, ni que sea un libro con letra grande, ¿no? O vendrán personas que seguramente necesitan lectura fácil porque tienen una baja comprensión lectora o algún trastorno o alguna necesidad lectora concreta, ¿no? No sé, algún tipo de trastorno en el aprendizaje lector o así. Por tanto, tampoco sabes, las personas no van diciendo por el mundo, hey, mira que yo tengo una capacidad auditiva de un 40%, no llevan un cartel encima que te lo digan. Evidentemente, una persona que va con un bastón o con un perro guía, pues ya sabes que es una persona con una discapacidad visual, pero no siempre vamos a saber que esta persona que se dirige a nosotros tiene una discapacidad. Y es más... Y estamos hablando de discapacidades que dentro de lo que cabe son discapacidades físicas, pero también hay muchas discapacidades psíquicas que no siempre estamos abiertos a ese tipo de personas. Yo siempre decía, de medio broma, y mis compañeros lo saben, que las bibliotecas empezaron a llenarse cuando se cerraron las iglesias y los institutos frenopáticos, pero es que es cierto, hay mucha gente que viene a pasar mucho tiempo en la biblioteca y que tienen una necesidad de comunicación o una necesidad de acceso que es diferente a la de las otras personas, y a veces no siempre estamos los bibliotecarios preparados para eso. Lo que es importante, claro, también es... Ahora creo que hablabas más de trastornos mentales ¿no? Yo cuando hablo de discapacidad intelectual hablo de personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, que es igual, porque luego al final acaban teniendo, o sea, que no tenemos que parcelar tampoco, ¿eh? Me refiero, porque luego hay muchas necesidades que son muy similares, por lo tanto hay que tenerlas presentes. Y es cierto, es que además yo me he encontrado con que me han dicho, las personas en la biblioteca no vienen personas con discapacidad, y yo pienso, quizás te deberías de preguntar por qué no vienen, porque es evidente que en tu ciudad o en tu pueblo hay personas con discapacidad, con lo cual ves a buscarlos, porque no vienen porque seguramente no encuentran, no se cubren sus necesidades, por esto no vienen, ¿no? Entonces, es muy complicado y realmente lo vistes, ¿no? Cuando hicimos el curso que hay muchísimos parámetros que se tienen que tener presentes, pero no es tan complicado empezar a trabajar en accesibilidad. Muchas veces se trata simplemente de cambiar la tipografía con la que hacemos nuestros carteles cuando hacemos una difusión de una actividad. Que simplemente por esa tipografía estamos sumando dificultad a acceder a esa información. Entonces, son muchísimos los parámetros, pero bueno, lo importante es conocerlos, conocer las necesidades de las personas que los necesitan, y a partir de ahí empezar a hacer. Sí, pero yo creo que ese punto es importante, el hacer cada uno pues lo que podamos aportar, nuestros pequeños granitos de arena, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el tema de los carteles. Yo recuerdo que hace unos años buscaba siempre la letra más peculiar o más extraña que hubiese por ahí para hacer el cartel, y sí que a raíz de un encuentro que tuvimos con Plena Inclusión Extremadura, que bueno, nos estuvieron a toda la gente del ayuntamiento, nos estuvieron dando pues también unas charlas y demás, nos hablaron del tema de la letra, pues, de incluir letras que no tuvieran el serif. Pues por ejemplo, ahora lo intento, o sea, que a lo mejor sí es verdad. No se tiene que quedar en intentarlo, ¿eh? No, sí, no, quiero decir, lo intento, lo hago, ¿no? Que me refiero, que a lo mejor el cartel no queda tan rimbombante, no sé, pero bueno, si realmente se entiende mejor, pues vamos a hacerlo. Lo que está claro es que el diseño y la accesibilidad nunca deberían de estar reñidos. O sea, puedes hacer un diseño que sea atractivo, pero que a la vez sea accesible, ¿no? Y a veces confundimos, ¿no?, una cosa con la otra. Entonces ya no se trata de que sea una cosa súper vistosa, súper colorida, porque a lo mejor tanto color y tanta, pues provoca el efecto contrario del que queremos, ¿no? Entonces, tener presente la tipografía, el contraste de color, o sea, hay una serie de características que luego se repiten en la rotulación de la biblioteca, en los carteles que hagamos, en cualquier díptico o tríptico, un flyer que hagamos en nuestra biblioteca. Hay muchísimas características que luego se van repitiendo, porque siempre tú, no, que no habéis hecho, no, cuando estuvimos contigo en el curso que hicimos en Extremadura lo verías, siempre salía, cuando hablamos de accesibilidad, contraste de color para una persona con discapacidad visual, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener, ha de ser importante, relevante? Pues eso, que haya contraste de color en los muebles, con el suelo, con las paredes, en los carteles, o sea, en la accesibilidad es eso.
el tener presente esas necesidades. Lo Luego que pasa es que también normalmente sería... no los conocemos. Luego Digo, también sería necesario no solo dar una formación a los propios bibliotecarios sobre la accesibilidad y cómo cumplirla, sino también difundir dentro de los usuarios que somos bibliotecas inclusivas y que somos bibliotecas accesibles, porque claro, yo vuelvo otra vez a lo que estaba pensando antes. Si viene una persona con una discapacidad auditiva, evidentemente tienes que elevar el tono de voz para poderte comunicar con esa persona, y entonces salen los listos de turno que están allí estudiando y te hacen... Entonces, bueno, eso también forma parte de lo que pensamos que es la biblioteca del siglo XXI, que quizás no es tan ahí. como era en el siglo XX o en el siglo... Ahí es donde yo quería llegar. Yolanda, es que hay que hacer, en ese momento te pasan a ti el rollo y, yo no oigo yo no los oigo. O sea, yo con esta... Eso ha pasado la historia. Pero bueno, por ejemplo, para esta situación, si esa persona que está dirigiéndose a ti a la biblioteca utiliza un audiófono, lo solucionas con un bucle magnético, que es un recurso que existe, que tú puedes utilizar para que esa persona reciba directamente en el audiófono tu voz, ¿no? O sea, existen algunos recursos que podemos tener en nuestras bibliotecas y que a lo mejor evitarían esa situación. Que no solamente existen bloques magnéticos fijos, puedes tener portátiles incluso por si los usuarios están viendo una exposición. A nosotros nos pasó hace poco justo eso, estaban haciendo una visita de una exposición fotográfica y una de las personas que estaba en la visita pues tenía una discapacidad auditiva. Y la persona que estaba hablando, cada vez iba elevando más el tono y al final no hicieron este típico, pero sí que vinieron a decirnos, perdonad, es que están hablando muy alto y es que hay una persona que tiene baja audición. Se hubiera solucionado con un bucle magnético portátil y esa persona hubiera podido disfrutar igual que el resto de esta visita. Aunque bueno, aquí es lo que dices, ¿no? Que luego siempre hay gente que se puede quejar por cualquier cosa, pero ahí ya no podemos hablar. Por eso te decía que es bueno también que en lo que es la formación de usuarios también se le dé ese tipo de formación a los usuarios, fundamentalmente por dos cosas, porque hemos empezado la carrera y la hemos empezado muy fuerte. O sea, aquí estamos hablando de una serie de mecanismos, lo último que has dicho eso, y yo estaba pensando, digo, si no tenemos presupuesto casi para libros, ¿cómo vamos a tener presupuesto para comprar eso, no? Entonces es una situación complicada que está muy bien que la sepamos, pero que yo creo que necesitan pues muchísima formación, muchísima pedagogía y los cursos estos que estáis dando, que además yo creo que son esenciales para que entendamos de una vez por todas qué es la accesibilidad, ¿no? De hecho, es que yo pienso que estas son cosas que nos tendrían que enseñar ya desde pequeños y que si tú ya crecieras conociendo lo que es la accesibilidad, lo que es la igualdad entre las personas y el derecho de las personas a acceder en igualdad de condiciones, ya no te parecería tan extraño, ¿no? Según qué situaciones se pueden dar. Pero cuando comentabas ahora lo de no tenemos presupuesto para tal, los responsables de que una biblioteca sea accesible es la administración, o sea que por lo tanto tienen que dotar de recursos a las bibliotecas, a los museos, a las oficinas de turismo y a las oficinas de información ciudadana. O sea, los equipamientos del ayuntamiento han de ser todos accesibles. Ya no hablamos solo de las bibliotecas. Cualquier edificio en el que tenga que entrar un ciudadano o ciudadana debe de ser accesible. La vía pública del municipio debe de ser accesible, porque si no se está incumpliendo también con la ley. Pero ya no hablando de la ley, es que es un derecho de las personas. Claro. Pero vamos... y ya luego si damos un salto más y hablamos de la accesibilidad al documento, es cuando todavía te das cuenta de lo complicado que es en relación con la administración. Hace poco había un hilo en Twitter, que yo creo que todos lo hemos leído, de un bibliotecario que decía que desde la propia administración le decían a las personas mayores que iban a hacer una gestión de administración electrónica, vaya usted a la biblioteca que allí se lo explican cómo hacerlo, ¿no? Entonces al final los bibliotecarios seguimos añadiendo funciones a nuestro trabajo, pero nadie nos explica cómo hacerlas, ¿no? Esto es como en los colegios, ¿no? Que parece que los profesores, los maestros tienen que enseñar todo, educación, los hábitos, cómo es la circulación, ¿sabes? O sea, que al final piensas, quizás no es nuestro... Yo siempre que me encuentro con estas dificultades, porque no necesariamente tienes que tener una discapacidad. Yo he ido a hacer alguna gestión en el ayuntamiento y les digo,
si para mí es complicado, una persona que tenga una dificultad o que tenga una necesidad específica, o sea, ¿cómo lo hace una persona mayor para hacer esta gestión? Bueno, igual les dicen esto de la biblioteca, o sabes, o vete a la oficina de atención ciudadana, que ahí te lo resolverán. Piensas, bueno, si tenemos que ir así, supongo que os ha pasado también a vosotros, recibes una carta de Hacienda o recibes una carta de, no sé, del juzgado, por lo que sea, y casi te da un telele. Sí, Cuando la lees, sigues no con el entendemos telele nada. porque lo lees y no sabes si es bueno o malo, Ujú. ¿no? Porque no entiendes lo que... O sea, el lenguaje administrativo tiene unas características que dificultan completamente la comprensión lectora de cualquier persona. Pues todo eso forma parte de la accesibilidad y todo eso se tiene que cambiar. Mira, yo como ejemplo pongo el Ayuntamiento de Bilbao, que tienen la Asociación de Lectura Fácil, que trabajan súper bien y ya llevan muchos años trabajando en este terreno y están gestionando todo lo que se realiza desde el Ayuntamiento, se hace en lectura fácil y ahí lo entiende todo el mundo. Al final terminaremos haciendo club de lectura del Boletín Oficial del Estado, porque No, porque esto es lo contrario de la lectura fácil, eso, ¿eh? Habrá eso que es lo que nos adaptar. faltaba. Y al hilo de lo que comentaba, de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues sobre el tema de que los presupuestos, que todo dependería de la administración, ojalá y fuera todo tan sencillo como decir, pues o queremos o necesitamos esto, y nos lo dieran, pero como sabemos que no es así, ¿qué podemos hacer las bibliotecas desde nuestras limitaciones para hacerlo un poquito más accesible? O sea, sabemos que, por ejemplo, no podemos comprar un bucle magnético o no podemos tener un bucle magnético si no nos lo compra el ayuntamiento o la Junta de Galicia o la A administración mí ya me lo correspondiente. compraron, José. A mí ya me lo compraron. Claro, pero Se puede mirar, sobre qué todo, bueno. hay que estar muy atentos a subvenciones, porque a veces no somos conscientes, y os pongo un ejemplo, en la ciudad la biblioteca que yo trabajo, salió una subvención en temas de accesibilidad, y entonces nos propusieron a los diferentes equipamientos de la ciudad que hiciéramos la carta de los Reyes Magos, ¿no? Pidiendo cosas. Y nosotros pusimos unas cuantas pensando, bueno, no ponemos más, porque si es para todos, pues hay que repartir un poco. Y acabaron diciéndonos ampliarla porque no la ha pedido nadie. Luego entonces te viene a lo mejor del equipamiento y ¿cómo habéis conseguido? Hombre, pues si hubo una subvención el año pasado que se ofrecía para hacer esto. O sea, si tú estás alerta, hay muchas subvenciones del Estado y subvenciones a nivel de comunidad autónoma que a lo mejor nos pasan desapercibidas y se pueden utilizar para estos fines también, independientemente de lo que tengamos para fondos documentales o para actividades o para otras cosas de la biblioteca. Para mí es esencial formarse, evidentemente, para saber realmente cómo empezar a trabajar, pero que sí que hay poquitas pasitos pequeñitos que se pueden hacer, como lo que os comentaba antes de tener presentes las tipografías y esas necesidades que si tú entras en la página de la ONCE y miras las necesidades de una persona con discapacidad visual, enseguida lo vas a ver, el tamaño de la letra, el contraste de color, las tipografías que se pueden utilizar. Pues empezar por estas cosas que son sencillas y que las podemos hacer sin tener que gastar dinero. Porque evidentemente si no tenemos rampa en la puerta de la biblioteca y tenemos unas escaleras, vale mucho dinero hacer una rampa. Pero cambiar una tipografía cuando tienes que imprimir unos flyers o unos carteles cuesta exactamente lo mismo. Entonces, sí que hay cosas que se pueden hacer en ese sentido. Entonces, formarnos haciendo cursos que seguro que se ofrecen, o si no, pues a nivel individual. Cuando muchas veces hay una barrera, para mí es la más importante dentro de todo, la barrera actitudinal del personal de las bibliotecas. Que te entra una persona con discapacidad y miras hacia el otro lado. Porque así no me como el marrón de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cómo tratarla. Entonces, bueno, pues si no sé cómo tratarla, vamos a buscar información, ni que sea en internet, cómo tratar a una persona con discapacidad auditiva. Y os aseguro que al final es mucho más sencillo de lo que parece. Claro, por eso te decía yo antes, Susana, que es muy necesaria la formación, y la formación tanto para los usuarios como para los bibliotecarios, ¿no? Que a veces nos encontramos ante una situación que no sabemos cómo resolver, ¿no? Todos tenemos presente que a las bibliotecas van muchas personas mayores, y a veces esas personas mayores no solo van buscando el periódico, sino que van buscando un rato de conversación, o van buscando no encontrarse solos. Entonces, uno puede llegar hasta donde llega, pero tampoco tenemos las herramientas. Pero este tipo de situación que comentas
ya se escaparía un poco de lo que es la accesibilidad, ¿eh? Porque esto te lo encontrarás en todos lados y no solo con personas mayores, con pues eso, personas que están solas, que necesitan un sitio donde hablar, pues me voy a la biblioteca y bueno, pues si ese día tienes 10 minutos, pues los dedicas, pero no puedes estar haciendo un asistente social porque no es tu papel tampoco, ¿no? Pero sí que es cierto que la formación es básica, el saber, el conocer las características que facilitan el acceso y las necesidades de las personas con discapacidad. Eso es básico para poder empezar a caminar en el camino de la accesibilidad, ¿no? Nunca mejor dicho. Y en cuanto a fondos, que hemos hablado también de ellos, ¿cómo piensas o cómo ves tú que están las bibliotecas dotadas? Porque claro, no todo, igual, al final es que igual todo depende mucho del presupuesto. Yo que acostumbro por deformación profesional a visitar todas las bibliotecas, cuando voy a una ciudad, yo creo que me encuentro en las bibliotecas a mí. Y la verdad es que el panorama es un poco deprimente en ese sentido. Yo he visto en muchas bibliotecas los libros que llegaron en su momento por el ministerio, a lo mejor porque ha habido una subvención del ministerio y ha enviado libros a las bibliotecas que son libros accesibles, o sea, libros con características de accesibilidad, libros en lengua de signos o de lectura fácil o así. Pero sí que es cierto que yo... cuando te llega un presupuesto a la biblioteca, habrá bibliotecas que tengan un presupuesto más grande, que puedan dedicar una parte a este tipo de fondo, y habrá otra biblioteca que tendrá que escoger entre comprar el último bestseller de una novela que te la piden 200 usuarios, me estoy exagerando, al día, pero en lugar de comprar un libro en lectura fácil, que a lo mejor pues sale mucho menos. Pero lo que sí que tenemos que tener presente es que hay que diversificar el fondo y hay que dar oportunidad que una persona que necesite este tipo de lecturas pueda tenerlas en la biblioteca. Porque posiblemente el que tiene que leer el bestseller pueda acceder de otro modo. La persona que necesita una lectura fácil no puede acceder de otra manera a esa lectura. Entonces, se debe tener presente, y si tenemos un presupuesto de 10, pues dedicamos un 1%. Si tenemos un presupuesto de 20, pues el 2%. Y si tenemos uno de 100, pues el 10%. O sea, al final es dedicar una parte del presupuesto y mantenerlo, porque igual que mantenemos un porcentaje con el fondo infantil o el de cómic o el de cine o el de música, pues exactamente lo mismo a fondos que sean accesibles. Y esto ya nos llevaría, esto ya nos llevaría a elevar la queja, entre comillas, a, por ejemplo, a las editoriales, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, sí tenemos muy claro que un tanto por ciento de nuestro presupuesto lo destinamos a libros de letra grande. El catálogo de títulos en letra grande es para echarse a llorar, es que tienen a la gente leyendo El Mercader de Venecia todavía como si fuera el último. No, hay una editorial, o sea, puedo pasar por que lo pongáis luego en el texto que pongáis en el vídeo. Os pasaré una editorial que la descubrí en la Feria del Libro de Madrid, justamente. Os hablé de ella cuando fui a ir a Mérida, pero ya os la pasaré porque ahora mismo de memoria. Tengo memoria de peix, peix significa pez en catalán. Y siempre hago la broma de que tengo memoria de peix, pero ya os la pasaré porque sí que hay. Pero te quiero decir otra cosa. Las editoriales no son las responsables de que haya fondos documentales, porque ellos son empresas y lo que necesitan es ganar dinero. Y piensa que producir libros o documentos adaptados a necesidades específicas supone un esfuerzo económico superior al estándar. Este tipo de libros, si todas las bibliotecas lo compraran, no había problema, porque entonces seguirían publicando. ¿Qué pasa? Que el número de ventas, si tú tienes un libro en lectura fácil y un libro en el mismo libro, no puede ser, porque hablamos, es que es muy largo y no nos daría tiempo. Otro día, si queréis, os hablo solo de fondos documentales, pero me refiero que no son las editoriales las responsables. Si ellos tuvieran subvenciones que les pudieran cubrir los gastos de estas ediciones, habría muchas más. Porque sí, porque es lo que te digo, es mucho más costoso y luego pierden dinero. O sea, todas estas editoriales que están haciendo libros en lectura fácil, en lengua de signos, pierden dinero más que ganan, porque les cuesta más el publicarlas que cualquier otro tipo de libro. Bueno, pues nada, pues con la esperanza de que esto algún día cambie y tengamos más facilidad para llegar a esos fondos, lo tenemos que dejar hoy porque se nos ha acabado el tiempo. Pues yo otro día vengo cuando queráis. Es que claro, la accesibilidad es muy grande y muy transversal. Si un día hablamos solo de un tema en concreto, podremos darle más. Además, bueno, yo creo que es un tema de bastante interés y que nos conviene saberlo, pues, empezando por nosotros. Creo que tenemos que estar, como hemos dicho antes, concienciados. Pero nada, hemos llegado al final del programa de hoy y como siempre, como sabéis, no podemos terminarlo sin tener esa cita con Yolanda.
Y la cita de hoy no va a ser una cita literaria, sino que va a ser una cita bibliotecaria, porque cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos del derecho a la información, cuando hablamos de que todas las personas lleguemos a la vez, que no dejemos nadie atrás, pues yo siempre me acuerdo de María Moliner y de aquel anhelo que ella tenía, que decía que cualquier persona, desde cualquier sitio, en cualquier circunstancia, tuviera derecho a la información, a la formación y a la cultura. Y yo creo que, bueno, siguiendo el ejemplo de María Moliner, por lo menos, Susana, por lo menos la teoría la llevamos bien, ¿no? Venga. Sí, pues Ha sido sí, muy poquito tiempo, pero sí. si de algo nos ha servido el programa de hoy, creo que nos daremos todos por satisfechos. Así que, bueno, cumpliríamos con nuestro objetivo. Y bueno, nada, pues muchísimas gracias, Susana, por haber estado con nosotros, por haber atendido nuestra llamada. Y nos vemos la próxima semana. En 7 días volveremos aquí y tendremos un nuevo tema en Biblioteconesta. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego.